El cristianismo en su entereza descansa sobre esta proposición, que Jesucristo era y es el Hijo Divino de Dios y posee todo el poder y todos los atributos de Dios. Y entendemos por Dios el Ser Supremo, Hacedor del universo. La importancia de la lección. El cristianismo no es un sistema de ética ni un código de leyes, es una vida. Es la vida del Señor Jesucristo poseída y gozada y manifestada en las vidas de todos aquellos que hemos confiado en Él como nuestro Salvador personal. Fíjate que, aparte del cristianismo, existen otras religiones con millones de seguidores. Por ejemplo, 3 de ellas serían el budismo, el confucianismo y el islam con sus respectivos fundadores. Y si quitáramos los nombres de Buda del budismo, a Confucio del confucianismo y a Mahoma del islam, las doctrinas de estas religiones quedarían sin cambiar, pues cualquier valor práctico que tuviesen no disminuiría. Pero si se quita el nombre de Cristo, del cristianismo no queda absolutamente nada. Si Cristo fuera solamente un milagro moral, un maestro profesor, un loco engañador o un impostor, entonces el fundamento entero del cristianismo sería nada más que arena y toda la casa se derrumbaría. Si Cristo no fuera divino, entonces Él hubiese sido un hijo ilegítimo de una mujer impura, y todos esos himnos hermosos que en Navidad se cantan no serían simplemente más que cánticos mitológicos. Si Cristo no fuera divino, sus milagros no serían más que leyendas, sus palabras serían falsas y el problema universal de la redención del pecado quedaría sin resolver. Si Cristo no fuera el Hijo de Dios, no habría rayos de luz de una tumba vacía. El pecado, la muerte y el infierno no se habrían conquistado, y la esperanza del cristiano de un futuro glorioso quedaría frustrado. El creyente, los cristianos, los que creemos en Cristo, estaríamos todavía en nuestros pecados y seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El mensaje de esperanza y de paz se perdería, y el mundo de nuevo se hallaría en las garras de la desesperanza y el desaliento. Te invito a que leas 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 26 para que veas esta verdad. Este estudio de la deidad de Cristo, yo creo que podríamos decir que debería ser la lección número 1 de todo. ¿Sabes por qué? Porque en esta verdad es la base de nuestra fe cristiana, y cada creyente y estudiante bíblico serio debería aferrarse a ella, o sea, a la deidad, la divinidad de Cristo. Primera parte. La deidad de Cristo se atestigua por sus afirmaciones. Número 1. Que las escrituras del Antiguo Testamento testifican de él como el Mesías. El Señor Jesucristo, allá en palabras registradas en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 39, declaró estas palabras: escudriñad, estudiad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo, amiga, este libro llamado la Biblia es súper especial, único en su género, pues es la palabra eterna de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Número 2. Que Él existía antes de Abraham y que Él era el yo soy. Para que tú puedas ver esto, te invito a que busques en tu Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14, en donde nos dice: dijo Dios a Moisés: he aquí, dijo Moisés,
He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y fíjate que yo soy, esta palabra, estas dos palabras, yo soy, era el nombre de Jehová y afirma su autoexistencia. Y el ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 57 y 58, que nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nota, si tú no estás familiarizado con este personaje llamado Abraham, puedes checarlo en tu Biblia, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y puedes ver desde los capítulos 12 al 25, y entonces tendrás una idea mejor acerca de Abraham. Afirmación número 3. Él dijo, yo soy el pan de vida. Y eso está localizado en el libro de Juan, capítulo 6, verso 35, donde él dijo, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Afirmación número 4. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también lo puedes ver en el libro de Juan capítulo 8, verso 12, donde nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué maravilla esta de saber que un hombre dijo que él era la luz del mundo y que al seguirlo a él, no andaríamos en tinieblas, sino que tendríamos la luz de la vida. Y también él lo dijo allá en Juan capítulo 9, verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Afirmación número 5. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9 nos dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En una sociedad pastoril como era la sociedad israelita en los tiempos de Jesús, las ovejas necesitaban un lugar seguro que era el redil o un corral. Y Jesús dijo que Él era esa puerta por donde todas las ovejitas podían entrar y estar a salvo de los depredadores naturales que existían y que mataban a esas ovejas, porque tú y yo somos como ovejitas que en verdad no sabemos, y por eso es que necesitamos una puerta. Y él dijo, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Afirmación número 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, puede que yo sea el camino, tal vez yo sea la verdad y con chance yo sea la vida. No, él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, no hay otro camino. El único camino seguro para llegar a Dios se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la forma de vida, Él es el estilo de vida que tú y yo y que todas las personas también deberían seguir. Él es la única verdad, porque en un mundo plagado de mentiras, falsedades y falacias, Él es la única verdad absoluta. La verdad relativa es eso, relativo, pero lo único absoluto es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la vida. Él es la vida verdadera, la vida que da vida a los hombres, la vida que da vida eterna a todo aquel que en Él cree. Y nadie, absolutamente nadie va a Dios, sino única y exclusivamente a través de Jesús. Séptima afirmación. Jesús dijo,
Yo soy la resurrección. Y si tú ves en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, amigo, Él es la resurrección, porque este cuerpo que tú ves aquí, este cuerpo se va a morir, pero este cuerpo va a resucitar, y sería bueno que resucite para vida, y solamente a través de Jesucristo este cuerpo resucitará para vida. Por eso dice: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, porque obviamente vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar y vamos a vivir eternamente. Y pregunta él: ¿crees esto? Afirmación número 8. Él se declaró ser igual a Dios el Padre. Lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Dice: yo y el Padre uno somos. Afirmación número 9, y es muy sorprendente, porque Jesús se hizo carne, se hizo un hombre, y aproximadamente tenía entre 30 y 33 años cuando dijo esto. Él, en su afirmación número 9, reclamó su preexistencia antes de la creación del mundo. Chécalo. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 5 nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Segunda parte. En esta segunda parte tenemos dos divisiones. La deidad de Cristo, mi amigo, mi hermano, mi familiar. Mira, esta deidad de Cristo se atestigua. Número 1, porque Él perdonaba el pecado. Así es, Él perdonaba el pecado. Y tú lo puedes ver, tú y yo lo podemos ver en la Biblia, en Mateo capítulo 9, verso 2 al 8, donde nos dice que: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de las personas, los amigos que lo habían llevado a Jesús, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Imagínate, esto de que te perdonen los pecados es algo tan fabuloso, es algo fantástico, es algo que no tiene nombre. Si a ti no te han perdonado los pecados, déjame decirte que te estás perdiendo uno de los privilegios y satisfacciones más grandes que puede haber. Por eso es necesario creer en la deidad de Jesús, porque Él es el único que puede perdonar los pecados. Y cuando tus pecados son perdonados, hay paz. En Filipenses capítulo 4, verso 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Y la paz de Dios, 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 y la paz de Dios. Así que Él es el que puede perdonar pecados. Su deidad está asegurada porque Él puede perdonar pecados. Pero cuando Jesús perdonó pecados aquí en la tierra, lo acusaban de blasfemia. También tú puedes encontrar más ejemplos de perdón de pecados en Marcos capítulo 2 del 5 al 7 y Lucas capítulo 7 versos del 47 al 50. Y lo acusaron de que blasfemaba porque sabían que solo Dios podía perdonar pecado. Así que o Cristo era Dios o era un blasfemador. Y blasfemia, mi amigo, es una ofensa verbal contra la majestad divina. Recuerda de hacer uso de tu libreta para que vayas anotando, para que vayas apuntando y también tú estudies de manera personal, ¿ok? La razón número 2 que atestigua las obras de Cristo es que Él hizo milagros que solo Dios podía hacer. Inciso A. Él resucitó a los muertos. Tú lo puedes ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del verso 12 al 15, en su capítulo 8 de Lucas también, capítulo 8, versos 52 al 55, y en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, del 38 al 44. Y vamos a leer el de Juan 11, 38 al 44. Pon atención y escucha. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Fue entonces que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Así que tú puedes ver, con lo que acabamos de leer, que Él solamente hacía milagros que Dios podía hacer, como era la de resucitar a los muertos. ¿Y quién puede resucitar muertos? Obviamente el autor de la vida, porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él también lo dijo. Otra obra que atestigua la deidad de Cristo es que Él hizo ver a los ciegos. Inciso B. Él hizo ver a los ciegos. Puedes buscar en tu Biblia y puedes deleitarte conmigo de esta lectura que yo te la voy a ir leyendo. Nos dice en Juan 9 del 1 al 11. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Oye, mi amigo, esto es asombroso.
es un milagro. Una persona que nació ciega, Él la hizo ver. Y sabes, Jesucristo hoy puede también hacer esos mismos milagros, porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, esto atestigua con firmeza su deidad, porque Él hizo ver a los ciegos. También hay otros ejemplos de otros ciegos, como el ciego Bartimeo. Inciso C. Él hizo vino del agua. En su primer milagro que Él hizo allá en Caná de Galilea, en una boda que Él fue invitado junto con su madre y sus discípulos, se les acabó el vino y de repente ya no había vino. Eso se ha registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 7 al 11. Tú lo puedes leer con calma y detenimiento. Y de agua Él formó vino. Eso es imposible. Obviamente, eso es imposible para ti y para mí, porque somos simples mortales. Pero para Él no, porque todas las cosas por Él fueron creadas. Y Él simplemente dio su palabra y esa agua se transformó en vino. Él dio su palabra y las cosas sucedieron. Así que para Él no hay nada imposible. Él puede transformar todo en un instante, porque Él es Dios y los que le aman, Él los ama también. Otra obra que atestigua que Él es la deidad, que Él es Dios. Inciso D. Alimentó en una ocasión a 5,000 hombres. Y esto nos dice la Escritura allá en el libro de Mateo, en el Evangelio Mateo, capítulo 14, del verso 15 al 21. Eso sin contar a los niños y a las mujeres. Y esto lo hizo solo con 5 panecitos y 2 pececillos. Y según los estudiosos de la época de la densidad de población, que si eran 5,000 hombres, probablemente en su totalidad fueron 20,000 personas entre hombres, mujeres y niños. O sea que Él alimentó a muchos de 2 peces. Pero esto es imposible, dirán muchos. Claro que sí, es imposible. Para ti, para mí es imposible, pero para Dios nada es imposible. Es más, la obra la hizo 2 veces y en la siguiente ocasión Él alimentó 4,000 personas. Tú lo puedes buscar y checar en el Evangelio de Marcos capítulo 8 del 1 al 10. Y más obras que atestiguan la deidad de Cristo, inciso E, es que sanaba de todas las enfermedades, no solamente de una, de muchas. Esto lo puedes ver en Marcos capítulo 2, versos 10 y 11, pero veamos lo que nos dice Lucas capítulo 6, verso 17 y verso 19. Nos dice: y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero es que esto es imposible, tal vez muchos puedan decir, y es cierto, para ti y para mí tal vez es imposible, pero para Él nada es imposible. Él vino a sanar cualquier tipo de enfermedades, e incluso las personas poseídas por demonios, Él las liberaba, porque Él es Dios. Él era Dios, Él es Dios y Él sigue siendo Dios hoy en día. Otra obra que atestigua que Él es Dios es que, inciso F, Él mandaba y controlaba el mar. Incluso su poder y su influencia no solamente estaba en las enfermedades, en resucitar a los muertos, sino que en la misma naturaleza Él tuvo la autoridad y tiene la autoridad. Veamos lo que nos dice Mateo 8, del 23 al 27. Véelo tú, pero yo te voy a leer lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, del 22 al 25. Ahí nos dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este?, dijeron estas personas. ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Obviamente Dios, el Hijo de Dios, porque para Él nada es imposible. ¿Y qué lección podemos tomar tú y yo de esto? Pues de que no importa la tormenta que esté presente, Él puede simplemente decir la palabra y la tormenta se calma, porque Él es Dios. Tercera parte. En esta tercera parte vamos a ver 4 puntos. Amigo, hermano, la deidad de Cristo se atestigua por sus atributos. Número 1, definamos atributos. Bueno, los atributos de Dios son las características inmutables y los poderes de Dios mismo. Número 2, hay 2 clases de atributos. Inciso A, los atributos naturales. Y estas son las características que revelan a Dios en relación a sí mismo. Son absolutas y no son sujetas a la voluntad. Inciso B, los atributos morales, que son aquellas características que revela Dios a sus criaturas. Número 3, hay 9 atributos naturales y 9 atributos morales. Vamos a ver los atributos naturales. Inciso A, los atributos naturales son aquellos que se relacionan con la vida de Dios. Jesús tenía vida, espiritualidad y personalidad. Tenía la vida de Dios. Número 2, la persona de Dios. Jesucristo, tenía la unidad con Dios, la eternidad con Dios y la inmutabilidad con Dios. Número 3, Jesús tenía y tiene el poder de Dios. O sea, ¿cuál es el poder de Dios? El poder de Dios radica en la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, que todo lo sabe, que todo lo puede y está en todas partes. Inciso B, veamos ahora los atributos morales, que son aquellos que se relacionan con, número 1, la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, lo mismo que la naturaleza de Jesucristo, es amor, gracia y misericordia. Amor porque Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gracia porque por gracia sois salvos. Por puritita gracia, por un favor que no merecíamos y sin embargo Él lo hizo. Y por su misericordia, porque misericordia significa ser cordial con la miseria ajena. Misericordia. Él tuvo cordialidad de nuestra miseria. Número 2, el carácter de Dios. Dios tiene carácter. Y en su carácter está la santidad, la justicia y la fidelidad. Número 3, el gobierno de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y en su gobierno, Dios, Jesús, tiene sabiduría, verdad y soberanía. Nota, en un capítulo futuro, Dios mediante, trataremos a fondo estos atributos cuando estudiemos la Trinidad. En este capítulo basta decir que nos regocijamos en el hecho de que Jesucristo se muestra ser divino y que posee todos estos 18 atributos de Dios. Punto 4. Veamos algunas ilustraciones. Inciso A. Cristo es eterno. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 1, del 1 al 3, donde nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También podemos ver de que Cristo es eterno. Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 1, verso 17 nos dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. También podemos ver que Cristo es eterno allá en el libro La carta de los Hebreos capítulo 1, verso 10 al 12, donde nos dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. También podemos ver que Cristo es eterno en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Inciso B. Cristo, amigo, hermano, es inmutable. Tal como ya lo acabamos de leer, Hebreos capítulo 1, versos 10 y 12. Puedes leerlo de tu propia cuenta o puedes repetir el video unos minutitos atrás. Pero en Hebreos capítulo 13, 8 nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inciso C. Cristo es omnisciente. O sea, su conocimiento y sabiduría son universales e ilimitados. Pues vemos en Mateo 9:4 que Jesús conocía sus pensamientos de todos alrededor. Nadie necesitaba contarle a Jesús de ellos porque Él conocía sus pensamientos. Imagínate si tú y yo pudiéramos conocer los pensamientos de las personas, ¿verdad? Pero no, eso no es para ti ni es para mí, es solamente para Él, porque Él es Dios. En Juan 6:6 nos dice que Él sabía quién lo iba a traicionar. Él sí lo sabía. ¿Por qué? Obviamente, Él es Dios. Él puede ver a través de los ojos, de tus ojos, de mis ojos, y puede penetrar y ver todos los pensamientos que hay en el cerebro y todos los sentimientos que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En Juan capítulo 5, verso 22 nos dice que todo juicio le fue entregado a Él. También Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 13 nos dice que Él, Jesús, será el juez de todo pecador. Así que, pecador, ven a Cristo Jesús. Él quiere perdonarte, Él quiere perdonarte. Y si no te perdona, no puede ser tu abogado, pero va a ser tu juez. En 1 Corintios capítulo 4, verso 5 nos dice que Él sabe lo que hay en el corazón. No hay nada escondido que Él no sepa. Él lo sabe. Es por eso que tenemos que venir a Él. Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Colosenses capítulo 2, verso 3 nos dice que en Él, en Jesús, en Él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Acaso tú no quieres ser sabio? ¿Acaso tú no quieres tener conocimiento? Pues en Él están escondidos. Por eso es que yo voy a Él. Y tú también deberías venir a Él. Inciso D. Cristo es omnipotente. Su poder es universal e ilimitado. En Colosenses 1, verso 16 y 17 nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y son sostenidas por Él también. Mateo 28, 18 nos dice que toda autoridad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Hebreos 1:3 nos dice que Él sostiene todas las cosas por su poder. Y Mateo capítulo 14, versos 19 y 21 nos dice que tiene el poder de creador. Asimismo, como lo dice Lucas 8:24 y Mateo capítulo 14, verso 26, donde Él tiene el dominio sobre la naturaleza.
Inciso E. Cristo es omnipresente, o sea que es el estado de poder estar en todo lugar al mismo tiempo. Mateo 18:20 nos dice: presente donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20 nos dice: Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Juan 3:3 nos dice: aun cuando estaba en la tierra, también estaba en el cielo. Inciso F. Cristo es soberano. O sea, soberano es el estado de tener autoridad absoluta para hacer cualquier cosa de acuerdo a su voluntad y propósito. Él no le pide permiso a nadie. Dios no es presidente, Dios no es mandatario, no tiene congreso. Él hace lo que Él quiere. Por algo se le llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Juan capítulo 5, verso 21-22 nos dice que Cristo da vida a quien Él quiere. Y también Mateo 28-18, como soberano, ya lo dijimos, toda autoridad la tiene de los cielos y la tierra. Él tiene toda, no dice quizás parte, no. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11 nos dice que cada rodilla, todas las rodillas se doblarán delante de Él. Cuarta parte. La deidad de Cristo se atestigua nada menos y nada más que por su resurrección. Y quiero que note especialmente la carta a los Romanos capítulo 1, verso 4. Pero este es un tema muy grande que se tratará por separado en otro capítulo. Aquí solamente en este capítulo baste con decir que mientras que la deidad de Cristo es el fundamento de la fe cristiana, su resurrección, la resurrección de Cristo, es la piedra base, la piedra angular, la piedra fundamental del Evangelio. Quinta parte. La deidad de Cristo también se atestigua por el hecho de que Cristo aceptaba la adoración, ya que la verdadera adoración está solamente reservada para Dios solo. Así que si Cristo la acepta y aún la demanda, hace que Él es Dios, o puede decirse que Él es un culpable de orgullo y arrogancia, pero no, Él es Dios. Él aceptaba la adoración. En Mateo capítulo 14, verso 33 nos dice: le adoraron. Mateo 28:9 dice: le abrazaron los pies y le adoraron. Y en Juan capítulo 20, verso 28 nos dice que Tomás le adoró, se le arrodilló y le dijo: Señor mío, Dios mío. Y Filipenses, mi amigo, Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11 nos dice que algún día todos le adorarán. Fíjate, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amigo, toda rodilla se va a doblar, quieran o no, y todo es todo. No dice algunas rodillas. Hey, primo, hey, tío, tía, abuelito, abuelita, mamá, papá, toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, nos arrodillamos solito y le amamos y le adoramos y lo queremos mucho, le amamos a Él porque nos ha salvado de la condenación del infierno. Pero todos aquellos que rechacen a Cristo, todos aquellos que no quieran nada con el Evangelio, van a doblar sus rodillas, pero de miedo, porque las rodillas les va a temblar y no podrán sostenerse de pie delante de aquel que rechazaron. Así que, primo, no seas tú de esos. No. Hey, tú, tío, tía. Hey, abuelito, abuelita, papá, mamá, por favor. No. Sería bueno que tú reconozcas el señorío de Cristo. Cristo no es un hombre común y corriente, no. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se fue, pero un día regresará como el Rey de Reyes al llevarse a los que son suyos. Y si tú no eres de Él, ay, pobrecito de ti. Conclusión. Podríamos hablar mucho más, pero yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. Por favor, repasa la lección, apunta la lección, recuerda de tener tu libreta, la libreta del Evangelio, apúntala,
estúdialo, cotéjalo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes hacerlo y aquí vamos a contestar tus preguntas. Y también sería muy bueno que tú que eres discípulo de Jesús, tú que eres seguidor de Jesús, empieces a memorizar las escrituras y a declarar su deidad, o sea, a declarar que Él es Dios por todas partes, porque hay un solo medio de salvación, hay solamente una salida para escapar de la ira venidera, para escapar de la condenación del infierno, y este es solamente a través de Jesucristo. Por eso tú y yo tenemos que predicar el evangelio del poder de Dios. La salvación está solamente en Cristo Jesús. Pues bien, mi amigo, mi amiga, muchísimas gracias por llegar hasta este momento del video. Gracias, a la verdad, te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eso demuestra tu respeto y tu interés por aquel que nos ha dado la vida. Ya sabes, mira, quiero pedirte que si no te has suscrito, te suscribas, y también que nos des un like y que también actives la campanita, y también nos gustaría que comentes y compartas. Así que sin mucho más por qué decirte, se despide de ustedes su amigo El Feyo Vázquez, un hombre común con sentido común, que lo único que quiere es el bienestar de tu alma. El alma tuya vale mucho. Por favor, cuídate y que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.